Queridos seguidores, me encantaría que os suscribierais a nuestro canal y le dierais me gusta a nuestros vídeos. Seguiré ofreciéndoos las mejores noticias. Os quiero. Pasemos al vídeo. Que lo disfrutéis. El mundo del corazón vuelve a estar revolucionado con una afirmación muy impactante. Según la información filtrada, que ha caído como una bomba, Demet Özdemir, en una conversación con su círculo más cercano, utilizó una expresión bastante llamativa sobre Can Yaman. Nunca esperé que Can cometiera este error. Aún no se ha recibido ninguna declaración oficial y confirmada por ninguna de las partes. Sin embargo, la afirmación de que estas palabras se pronunciaron en un entorno privado y que posteriormente se filtraron a los pasillos de la prensa rosa ha causado un gran revuelo en las redes sociales. El significado de la palabra error ha despertado una gran curiosidad. Según fuentes de los pasillos, Demet Özdemir pronunció esta frase mientras hablaba del pasado en una reunión de amigos íntimos. Se afirma que su tono era tranquilo pero resentido, que tras pronunciar la frase se produjo un breve silencio y que se cambió de tema. Pero la verdadera pregunta es: ¿a qué se refiere el error mencionado? Los comentaristas de la prensa sensacionalista barajan tres posibilidades diferentes. Crisis de silencio, la afirmación de que Demet esperaba un apoyo abierto en un momento difícil. Pero Can prefirió permanecer en silencio ante la opinión pública. Tensión familiar, Can se ha visto atrapado entre las duras declaraciones que, según se afirma, han provenido del frente familiar en las últimas semanas. Un momento de ruptura especial, un suceso que no se ha hecho público y que solo conocen las dos partes. Ninguno de estos escenarios ha sido confirmado. Sin embargo, esta incertidumbre alimenta aún más el debate. ¿Puede el silencio ser realmente un error? En los últimos meses, los nombres de ambos han vuelto a aparecer con frecuencia en las mismas frases. Entrevistas antiguas, palabras románticas, imágenes virales. En particular, la reaparición de expresiones del pasado como «eres el único dueño de mi corazón» y «eres mi fuente de vida» ha creado una ola de nostalgia. Pero la nostalgia no siempre tiene un efecto suave. A veces, recordar el pasado también puede desencadenar resentimientos. Algunos expertos en comunicación afirman que la mayor ruptura en las relaciones públicas es la expectativa de apoyo. Cuando una de las partes guarda silencio, la otra puede interpretarlo como abandono. Si las acusaciones son ciertas, esto podría ser precisamente lo que Demet denomina error. Acalmada discusión en las redes sociales. Con la difusión de las acusaciones, las redes sociales se dividieron en dos. Una parte apoyó a Demet Özdemir con comentarios como «puede que tenga razón, todo el mundo quiere recibir apoyo». La otra parte defendió a Can Yaman, argumentando que no había una explicación concreta y que el silencio podía ser una muestra de madurez. Las etiquetas #Can Yaman y #Demet Özdemir entraron rápidamente en la lista de tendencias. En particular, la palabra error fue objeto de cientos de tweets de análisis. Can Yaman no ha hecho ninguna publicación al respecto hasta ahora. En sus cuentas de redes sociales hay contenidos relacionados con el deporte, los rodajes y proyectos internacionales. Ni una palabra insinuante ni una referencia indirecta. Según los analistas de la prensa rosa, podría tratarse de una elección consciente. La interpretación de que, diga lo que diga, herirá a una de las partes, se presenta como la lógica que hay detrás del silencio de Can. Sin embargo, algunos fans piensan que precisamente ese silencio podría ser lo que Demet llama error. La sombra del pasado. Estos dos nombres, que en su momento fueron una de las parejas más comentadas de la pantalla, ganaron una gran cantidad de seguidores a lo largo de su relación, pero también estuvieron sometidos a una intensa presión mediática. ¿Las poses románticas? Las imágenes en la alfombra roja y las palabras de elogio mutuo de aquella época siguen frescas en la memoria. Precisamente por eso, la acusación de error que se ha planteado hoy resulta aún más impactante. Porque en la mente del público sigue rondando la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado para que una relación que parecía tan sólida haya llegado a este punto?
¿Es exagerado el titular, escándalo? Algunos medios de comunicación han publicado esta acusación con el titular, declaración escandalosa. Sin embargo, no hay ninguna entrevista confirmada, grabación de cámara ni declaración oficial. Por ello, los expertos señalan que hay que evitar los juicios definitivos. Cuando se trata de personajes públicos, una sola frase dicha en un entorno privado puede magnificarse y convertirse en una historia dramática. Según los psicólogos, las relaciones que se desarrollan ante la opinión pública se mueven en un terreno mucho más frágil que las relaciones normales. Esto se debe a que las partes no solo tienen que lidiar entre sí, sino también con las expectativas de millones de personas. Cada movimiento que hace o deja de hacer una de las partes puede ser exagerado en su interpretación. Esta situación puede hacer que incluso las pequeñas decepciones se perciban como grandes errores. Por ahora, lo único seguro es lo siguiente. Se afirma que Demet Özdemir dijo: «Nunca esperé que Can cometiera este error». Sin embargo, no está claro en qué contexto se dijo esta frase, si realmente se dijo y qué quería decir. Can Yaman sigue guardando silencio. Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración oficial. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Si os gusta, os agradecería que os suscribierais y lo valoraseis. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en dejar un comentario. Os quiero a todos, cuidaos mucho.